Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, queridos y apreciados hijos? Qué bendición, qué gran gozo, qué gran alegría la de volvernos a encontrar nuevamente a través de nuestra plataforma digital, a través de nuestro canal de YouTube, Padre Maro. Qué gran gozo, queridos hermanos, qué gran bendición. Te bendigo, te abrazo, mi hermano. Hoy el Señor ha estado grande con nosotros porque nos ha regalado otro día más de vida. La existencia, queridos hermanos, el deseo de Dios para contigo de amarte hasta el final. Hoy Dios ha hecho un milagro en tu vida y en mi vida. Estamos vivos, queridos y apreciados hermanos. Por eso ahí donde tú estás, dele gracias a Dios. Gracias, Señor Dios de la historia. Gracias, amado Señor Jesucristo, porque me has amado tanto. Porque por tu gracia, porque por tu misericordia estoy vivo y hoy puedo contemplar el nuevo amanecer. Y hoy puedo contemplar tu grandeza, amado Dios de la historia. Queridos hermanos, hoy es lunes 22 de febrero del año 2021, donde con la iglesia celebramos esta gran fiesta, la cátedra de San Pedro. Pedimos por intercesión de este gran hombre, del vicario de Cristo, de aquel que en una oportunidad negó a Jesús, pero después lo reconoció. Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes, Señor. Y Jesús le viene a decir después: Pedro, apacienta mi rebaño. Que tú y yo, queridos hermanos, le podamos decir hoy al Dios de la vida: Señor, tú sabes que te amo. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades, a pesar, queridos y apreciados hijos, de nuestra fragilidad humana, que tú y yo le podamos decir: Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor hace nuevas todas las cosas. Así que, queridos y apreciados hermanos, bienvenidos todos juntos. Usted, mi hermana, mi hermano, que día a día anhela escuchar la palabra del eterno Padre. Bienvenidos a este encuentro con el Dios de la vida, con el resucitado, con el que da la vida, hermano, con el que es capaz de levantar al paralítico, con el que es capaz de darle la vista al ciego, con el que es capaz, Jesús es capaz de obrar milagros en tu vida, en tu familia, con el que es capaz de levantar tu matrimonio. Así que adóralo, mi hermano, en este día, y podamos nosotros entrar a la presencia de Dios, que hoy podamos entrar ante el altar del Señor, dando gloria, alabanzas y bendiciendo su santísimo nombre. Queridos y apreciados hermanos, hoy hay una cita muy especial con el Dios de la vida. Hoy el Señor Jesucristo quiere que usted y yo entremos a su presencia con himnos, con aclamaciones, dándole gloria a Él, hermano. A Él es el único que tenemos que adorar, al único, hermano, confiar plenamente en Él, hermano. Como decía el Salmo en el día de ayer: Señor, muéstranos tu camino. Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida. Que hoy nosotros podamos buscar el único camino que lleva, que conduce a la vida eterna y que conduce a la felicidad, mi hermano. Que conduce al gozo, a la plenitud. Yo no sé qué camino usted haya elegido en tu vida, desde su infancia, desde su niñez, queridos hermanos. No sé por qué camino has podido transitar, pero hoy el Señor Jesucristo nos quiere mostrar su rostro, su camino de amor, su camino de misericordia y de perdón, porque hoy celebramos la vida, hermanos, y hoy es una oportunidad para tener ese encuentro personal con el Dios de la vida, por Jesús, que siempre ha pensado en ti, mi hermano. Siempre y desde siempre el Señor te ha amado con amor eterno. Hoy Dios quiere mostrar su amor, su misericordia, mi hermano. Yo quiero orar por ti. Yo quiero presentarle al Dios de la vida al inicio de esta semana. Yo quiero presentarle a cada uno de ustedes, mis hermanos, a Jesús, Padre de amor y de misericordia. Te alabo y te bendigo por estos mis hermanos que hoy están escuchando esta palabra de poder. Padre de amor, te alabo y te bendigo, Señor Dios de la historia, por estos mis hermanos que hoy están viviendo momentos duros, difíciles. Por estos mis hermanos, Señor, que hoy seguramente están tristes, algunos de mis hermanos, Señor Jesucristo.
Quiero pedirte, Señor Dios de la historia, que al inicio de esta semana desciendas con el poder de tu Espíritu. Mi hermano, pídale al Señor y a la vez alábalo, invoca su santísimo nombre. Él te escucha, mi hermano. Él quiere que tú le presentes todos sus problemas, todas sus dificultades. Mi hermano, cuéntale al Señor, cuéntale a Jesús lo que sientes en lo profundo de tu corazón. Cuéntale al Señor que en tu vida hay tristeza, mi hermano, pero que hoy Jesucristo quiere prometerte la felicidad. Cuéntale al Señor de los problemas que tú estás sintiendo, problemas de salud, problemas emocionales. Padre de amor, te alabo, te bendigo. Señor, como tu sacerdote del Dios Altísimo, hoy quiero, Señor, al inicio de esta semana, que nos cubras con tu Santo Espíritu, Señor, que levantes al caído, Señor, al que no tiene fuerza, que lo levantes. Amado Señor, obra a través de esta tu palabra, a través de este evangelio de poder. Jesucristo, te amamos, Señor, pero te necesitamos. Queremos vivir, Señor, una cuaresma en gracia. Queremos vivir, Señor, este tiempo en oración, confiados en tu palabra, Jesús. Te adoro, Señor Jesucristo. Adora a Jesús, mi hermano. Adóralo ahí donde tú estás y reconózcalo como el Señor y Dios de tu vida. Señor Jesucristo, hoy me consagro ante ti. Hoy, Padre de amor y de misericordia, hoy consagro toda mi vida. Hoy consagro mi voz, Señor. Hoy consagro mis palabras ante ti. Hoy consagro estos mis hermanos, Señor Dios del poder y de la autoridad. Te consagro a las naciones, Señor. Te consagro a cada país. Te consagro, Señor, a cada parroquia. Te consagro a cada sacerdote, Señor Jesucristo. Me consagro como tu sacerdote y me revisto con la sangre del Cordero. Amado Señor Dios de la historia, toma cada situación. Señor, toma la vida de cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Para ti no hay nada imposible. Señor Jesús, envía tu Espíritu Santo y sopla con el poder de tu Espíritu. Arranca, Espíritu Santo, arranca todo pecado. Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Ven a sanar, ven a liberar, oh divino Espíritu Santo. Gloria y alabanzas a ti, amado Señor Dios de la historia. Amado Espíritu Santo, al inicio de esta semana queremos llenarnos del fuego de tu amor. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que descienda, que toques cada corazón, que toques la vida de mis hermanos, que toques, amado Espíritu Santo, aquellos que sufren, que toque a aquellos, Espíritu Santo, que están atravesando momentos duros y difíciles en su vida matrimonial. Señor Dios, ven, Papá Dios, ven, Papadito divino, ven, Señor Jesucristo, condúcenos hacia una Pascua verdadera, hacia una Pascua de santidad. Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, y llénanos del fuego de tu amor. Queridos y apreciados hermanos, bendigo al Señor por tu vida, por tu corazón. Bendigo al Señor porque estás ahí conectado, porque estás ahí esperando y estabas esperando la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Para mí, queridos apreciados hermanos, es un gusto, es una alegría servirles a cada uno de ustedes. Siempre le digo al Señor, Señor, que mis hermanos que escuchan tu palabra, que mis hermanos que día a día anhelan escuchar tu palabra, que jamás se aparten de ti, Señor. Hermanos, siempre ustedes están en mis oraciones. Siempre, esos comentarios, esos mensajes que ustedes nos ponen por WhatsApp, esos mensajes que ustedes nos dejan en los comentarios, mi hermano, siempre se los coloco a los pies del Señor. Es confiar en el Señor, mi hermano. Es pensar en Jesús, que Él va a responder a tu plegaria. Dios no se hace el desentendido, mi hermano. Tal vez tú puedas decir, Padre, llevo muchísimo tiempo orando, pidiendo al Señor, pero el Señor no me ha respondido, mi hermano. Pero recuerde que Jesucristo tiene su tiempo. Solamente dejar que el Señor haga su santísima voluntad. Nosotros tenemos acá en nuestra parroquia, hermanos, un caso muy particular de una jovencita llamada María Andri que tiene un cáncer terminal. Y siempre digo, Señor, que se haga tu santísima voluntad. Una jovencita de 23 años con un cáncer de linfoma de Hodgkin. Hermanos, yo siempre le digo, Señor, que se haga tu santísima voluntad. Si tú quieres, Señor, puede curarla. Si tú quieres, Señor, puede sanarla. Y oro por ella. Y es Jesús el que sana, mi hermano. No es el Padre Maro, ni es el sacerdote que ora por sanidad, ni el hermano laico que ora por sanidad. Es Jesús, mi hermano. Y a Dios hay que dejarlo ser Dios. Por eso en tu vida deja a Dios ser Dios.
y que Él obre en el momento indicado, en el tiempo indicado, mi hermano. Tal vez usted entra en desesperación, tal vez usted entra en una etapa en la cual no ve usted respuesta, mi hermano, mi hermana, pero Dios da la respuesta en el momento indicado. Espera, la oración debe contener, queridos hermanos, la esperanza, la confianza, pero también la esperanza. Yo espero y confío en que el Señor va a obrar el milagro en mi vida. ¿Cuántos años tenía aquella mujer, queridos y apreciados hermanos? Evidentemente es una simbología. Los 12 años que tenía aquella mujer con flujo de sangre, hasta que se le apareció Jesús, hasta que Jesús apareció en la vida de esta mujer y la curó. Pero con fe, mi hermano, hay que pedir con fe. Padre, yo he pedido con fe. Bueno, mi hermano, mi hermana, espera en el Señor, que el Señor, si es su santísima voluntad, yo siempre digo que hay que proclamar y hay que decretar en el nombre de Jesús. Y cuando yo digo decreto en el nombre de Jesús y declaro en el nombre de Jesús, esto no significa de que le estamos reclamando y exigiendo al Señor, sino cuando yo digo declaro sanidad en el nombre de Jesús, le estoy diciendo: Padre de amor y de misericordia, tú eres el que sana según tu santísima voluntad, Señor. Y qué hermoso es cuando nosotros esperamos en el Señor. Hermanos, tenemos que esperar sin desesperarnos. A veces llega la desgracia. Yo bendigo al Señor por un gran amigo, por un gran hermano que me enseñó esto tan bonito y tan hermoso, mi hermano. Yo quiero que usted hoy, usted lo pueda digerir y usted lo pueda llevar en su vida. Y estuve conversando con mi hermano Iván Gutiérrez de Colombia. Bendigo al Señor por Colombia, por todas las naciones, por nuestro país Colombia. Y yo le comentaba a mi hermano Iván Gutiérrez y le decía a mi hermano: mira, la situación que estamos viviendo en Venezuela es una situación dura, difícil. Ustedes, hermanos, seguramente lo han visto en los distintos vídeos, y los que no lo han visto, bueno, les invito. Es una situación dura, y más como sacerdote, hermano, pues me duele a mi gente, me duele a mi pueblo, me duele a tantos niños, a tantas personas que me dicen: Padre, estos días se me acercó una señora y me dice: Padre, pues mi hijo necesita una válvula en el cerebro, una válvula, y pues no tengo dinero, Padre, pues soy una mujer pobre. Y yo decía al Señor: el Señor va a obrar milagros y el Señor va a poner en nuestro camino, le decía yo a esta mujer, el Señor va a poner en nuestro camino a alguien que pueda donarle la válvula a Víctor. Ese niño que ustedes han visto en ese vídeo necesita una válvula, pues para su cerebro, mi hermano, porque ya su válvula tuvo su tiempo ya de caducidad y del tiempo de vida. Y para la gloria de Dios, yo conversaba con mi hermano y le manifestaba toda esta realidad, hermanos, de nuestro país Venezuela, y no solamente de la realidad del país Venezuela, de cuántos países latinoamericanos, de países en el mundo, de África. Y Iván me decía: Padre, yo quiero decirle algo con amor y con cariño. Yo quiero decirle algo, Padre. Y me dice Iván, porque yo le digo: Iván, esto es una desgracia, le dije, estamos viviendo en una desgracia. Y me dijo: Padre, usted y yo tenemos que dar gracias a Dios en medio de la desgracia. Desgracia en la desgracia, queridos hermanos. Y hay que dar gracias a Dios en la desgracia, en las realidades difíciles. Tal vez pueda decir: Padre, mi vida es una desgracia, mi hogar, mi matrimonio, mi país, mi vida es una desgracia. Hermano, desgracias a Dios. Desgracias por los problemas que tú puedas estar atravesando. Y Dios, que conoce tu corazón, y Dios que sabe tu realidad, Dios nos fortalecerá y Dios obrará milagros, mi hermano, cuando nosotros le creemos al Señor, cuando nosotros creemos en su palabra, cuando nosotros creemos en Él, que por su gracia, que por su gran amor, que por su gran misericordia, el Señor va a obrar milagros, mi hermano. Por eso ahí en la desgracia el Señor se manifestará. Ahí en la oscuridad, ahí en los huesos secos, mi hermano, el Señor va a reavivar, el Señor va a dar carne, el Señor va a reavivar tu familia, el Señor dará bendiciones, mi hermano, y usted va a proclamar la gloria de Dios. Tal vez usted pueda decir: Padre, ahora mi vida es un desastre, ahora mi familia ya no tiene sentido. Pero si tú, hermano, clama Espíritu Santo, si tú clamas presencia de Dios, si tú le crees al Señor, créanmelo, mi hermano, que van a venir las bendiciones.
que todo cáncer sanará, que toda enfermedad sanará, mi hermano, que toda herida sanará en el nombre de Jesús. Es confiar, es esperar en el Señor, que Él obrará milagros en nuestras vidas. Queridos y apreciados hermanos, hoy el Señor nos regala unos textos preciosísimos. Hoy celebramos la cátedra de San Pedro en este lunes, inicio de semana, 22 de febrero del año 2021. Cátedra, sabemos que significa la silla, aquel lugar, la sede de Pedro, del vicario de Cristo, en este caso del pontífice, del Papa que tenemos en la actualidad y los 200 y tantos papas que hemos tenido en la historia de nuestra iglesia. Queridos y apreciados hermanos, la primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pedro. Tomamos el capítulo 5, versículos del 1 al 4. El salmo que hoy meditaremos es el Salmo 22. Este salmo, hermanos, también es considerado en otras versiones el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y el evangelio del día de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Repito, mi hermano, para que usted lo anote y veamos que este tiempo de gracia, que este tiempo de bendición, este tiempo cuaresmal es un tiempo, hermanos, de ayuno, de penitencia, de oración, de retiro, de poder meditar la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, las tres características para vencer la palabra de Dios, para vencer las tentaciones del enemigo. Y las tres características es comunicación constante con Dios, hermanos, que no se te olvide, anótalas por ahí en tu cuaderno, en tu diario. La primera característica es comunicación constante con Dios. La segunda característica que nosotros podemos vivirla de una manera especial es conocer la palabra de Dios. Hay que conocer la palabra de Dios y por eso hoy les invito a conocer la palabra de Dios, para que esa palabra me anime, para que esa palabra me indique el camino, para que esa palabra me fortalezca, me nutra, sea bálsamo, sea una respuesta ante mis problemas, ante mis dificultades. Y por último, hermanos, como tercera característica para vencer las tentaciones, es tener claro a quién adoro. Tener claro que el único que adoramos es a Jesús que va a padecer, a ese Cristo roto, mi hermano, a ese Cristo que va a sufrir, que va a padecer, como nos lo dice el profeta Isaías, el siervo sufriente. Espíritu Santo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo de actuar. Y a mis hermanitos que hoy están escuchando esta palabra, tócales el corazón. Úsame, Espíritu Santo, usa mis labios, usa mi mente, Señor. Hoy me humillo delante de ti y yo creo que tu palabra tiene poder, Jesús. Estos mis hermanos esperan una palabra, Señor. Mira, Señor, no pases sin antes hacer milagros a través de esta palabra y de este evangelio. Queridos hijos, les anuncio la buena noticia de nuestro Salvador Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les respondió, les preguntó: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienaventurado tú, Simón, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gracias, Señor, por revelarnos tu palabra, por amarnos tanto, Jesús. Gracias, Señor, porque hoy sentimos unción, porque hoy sentimos presencia tuya.
Porque hoy esta palabra, Señor, llega a lo profundo del corazón del hombre. Porque esta palabra, Señor, renueva. Porque esta palabra, Señor, me ayuda a amar más a mi iglesia, a la confesión. Porque esta palabra, Señor, me ayuda a vivir más esta experiencia cuaresmal, para poder ver tu gloria, para poder ver tu rostro y para poder ver tu cielo. Hermanos, palabra de Dios que conforta, palabra de Dios que aviva, palabra de Dios que hace nuevas todas las cosas. Siempre digo, mis hermanos, que el Señor hace nuevas todas las cosas. Nos ha hecho tan nuevos, queridos hermanos, que yo estoy seguro que el Señor está obrando en muchos de ustedes, en muchas personas que tal vez no conocían a profundidad la palabra de Dios, y el Señor está tratando con muchos de ustedes, mi hermano. Eso lo he venido sintiendo en el corazón y he venido sintiendo, mi hermano, como el Señor está reparando corazones destrozados, como el Señor está reconstruyendo vidas, mi hermano. Es porque usted le está creyendo a la palabra de Dios. Es porque usted está amando profundamente la palabra de Dios, porque está tomando en serio la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, mis hermanos, merece la adoración. Jesús, eso merece toda alabanza, el Dios de la historia, porque estamos tomando bien en serio la palabra de Dios. Porque esto es maravilloso, hermanos, porque es una propuesta de amor de Jesús para contigo, para conmigo, de vivir en santidad. Todos veremos la gloria de Dios. Todos veremos la gloria de Dios cuando empezamos a dar pasos, mis hermanos, en santidad, cuando empezamos a convertirnos, cuando empezamos a ser nuevos, cuando empezamos a ser distintos. Por eso el evangelio del día de ayer terminaba: conviértanse. Jesús nos está invitando a la conversión, hermanos, y es un papá, es un padre de amor, que no nos regaña, ni nos trata mal, sino es Jesús desde la perspectiva del amor. Es Jesús que, a pesar de su realidad, a pesar de todo lo que pudo haber vivido, mis hermanos, de su cruz, es Jesús que te invita y que me invita a ser nuevo, que no me condena. Por eso dice Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Por amor a ti, mi hermano, por amor a mí, para que tú y yo tengamos vida, para que tú y yo seamos felices, para que ya dejemos de estar viviendo en ese mundo de oscuridad, donde el Señor ya quiere renovar nuestras vidas, y que nosotros nos dejemos renovar por su gracia, mis hermanos. Que no pongamos resistencia a la palabra de Dios, que no pongamos resistencia al amor que tanto te tiene Dios. Hermano, la liturgia de la iglesia, en la primera lectura que hoy ustedes y yo vamos a meditar, tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, podemos decir, queridos hermanos, que San Pedro en su primera epístola escribe a continuación. Fíjense lo que escribe San Pedro a continuación. Pedro hace una fundamentación de la vida del hombre particular, común y corriente. El hombre que se deja tomar por Jesús, el hombre que se deja tomar por Dios. Y por eso, en esta primera epístola escribe a comunidades de la primera generación cristiana para animarlas y sostenerlas. Pedro anima a la comunidad cristiana porque sabe que hay problemas, porque sabe que hay dificultades. Por eso, de una u otra manera, escuchamos de parte de un sacerdote, escuchamos de parte de nuestro párroco que nos anima a seguir, hermano, que nos toca el hombro y nos dice: échale ganas. Así como le hizo Jesús a la mujer: levántate, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Maestros se han ido. Qué maravilloso. ¿Y qué dijo Jesús? Como ellos no te acusan, yo tampoco te acuso. Eso es lo que le dice Pedro a la comunidad. Los anima, mis queridos hermanos. Los anima en la palabra de Dios. Porque el diablo quiere que tú te desanimes, porque el diablo quiere que tú no vivas en paz, porque el diablo no quiere que tú vivas este tiempo de cuaresma. Porque ¿qué dice el mundo? ¿Eso para qué oración? Eso de ayunar se quedó allá en la edad medieval, eso se quedó allá con Jesús. Con tal de que tú vivas en la mera razón, con tal de que tú vivas ya en el mundo superficial, porque esto es lo que el mundo hoy quiere, que usted y yo vivamos en la superficialidad. Y por eso vemos a tanta gente superficial, hermanos. Y muchas veces en el seno de la comunidad cristiana
Eso, Padre, de los carismas, eso, Padre, de la oración, eso del ayuno, eso es para los evangélicos. Cuidado, queridos hermanos. El ayuno es propio del cristiano. El ayuno es propio de aquel que quiere entrar en desierto, porque la palabra de Dios nos dice que el diablo va a tentar a Jesús y tentó a Jesús 3 veces. Y las tentaciones del diablo, queridos hermanos, son tentaciones fuertes. Resístanle, porque dice San Pedro que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no ayunamos, si nosotros no oramos, si nosotros no rezamos el Santo Rosario, si nosotros no hacemos la caridad, hermanos, ¿cómo vamos a enfrentar al diablo? ¿Cómo la comunidad cristiana se va a fortalecer? Es imposible, mi hermano. Es imposible nosotros crecer como comunidad, donde simplemente nos conformamos con cosas superficiales. Y hoy triste y lamentablemente estamos cayendo en la superficialidad. Hoy tristemente, queridos hermanos, hay muchos católicos que yo oro por ellos y pido al Señor que se levanten en el nombre de Jesús, porque han caído en un estancamiento espiritual. ¿Cuántos predicadores, mi hermano? ¿Cuántos predicadores? Yo recuerdo acá en Barinas, Venezuela, mis hermanos, tantos predicadores de la renovación carismática, hermano, donde el Señor los usaba con poder, con dones y carismas. Hermanos que oraban por los que estaban en silla de ruedas y se levantaban. Y hoy, hermanos, se dejaron seducir por el diablo. Hoy se dejaron seducir por la política. Hoy se dejaron seducir, hermanos, por esta corriente comunista, por esta corriente, hermanos, que va en contra de la ley de Dios, que va en contra de la iglesia. Pero Pedro hoy quiere animarte, porque Pedro hoy nos quiere animar como comunidad cristiana, mis hermanos. Porque quiere Pedro que se sostenga la comunidad. Ya que están pasando momentos difíciles, escuchen, mis hermanos, todos vamos a pasar por momentos difíciles. La prueba, fíjense, dice la palabra de Dios, recuerden el texto del libro del Génesis en el día de ayer, que nos dice la palabra de Dios, que Dios probó a Abraham. Tenemos que ser probados como el oro en el crisol, mis hermanos. Por eso dice la palabra de Dios también, que aquel que construyó sobre roca vinieron los fuertes vientos y no pudieron destruirla, pero aquel que construye sobre arena, vinieron los vientos y la casa se fue al piso, mi hermano. Nuestra vida espiritual, hay que pasar por la prueba. Y qué maravillosa la obediencia de Abraham. Le creyó al Señor, obedeció a Jesús. Porque esto no fue obra tampoco de la carne, la obediencia, porque era un hombre de oración. En base nos dice que Abraham es el padre de la fe. Ya que están pasando momentos difíciles de persecución e incomprensión a causa de su fe. Hermanos, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe, mis hermanos? Y seguramente usted conoce de alguien que se alejó de la iglesia católica porque no creía en el Señor. Hay mucha gente que dice, Padre, yo soy católico, pero nada que ver con los curas, nada que ver con las monjas, nada que ver con los obispos, ni nada que ver con el Papa. Pero ¿qué tipo de católicos? Persecuciones, momentos difíciles. Ahora, dice la palabra de Dios, ya que verdaderamente la comunidad está pasando por momentos difíciles de persecución e incomprensión a causa de su fe. Mucha gente no va a comprender, hermanos. El mundo no va a comprender. Por eso Jesús ha dicho, yo he venido a traer la guerra y no la paz. Pero necesitamos, queridos hermanos, salir a la batalla. Necesitamos decirle al mundo, necesitamos decirle a la familia que Jesús está vivo, a pesar de las incomprensiones en la fe, a pesar de que no comprendan lo que tú estás haciendo, a pesar de que te digan loco, Yo recuerdo, mis hermanos, cuando fui a mi primer retiro, creo que ya se los comentaba en una vez, y empecé, hermanos, yo pensé que estaba loco, de verdad que sí, pero en el sentido de la jocosidad, hermano, yo decía, Señor, yo estoy enamorado de ti, Señor. Me he enamorado de ti hasta este momento. Estoy enamorado de Dios. Yo no sé si tú estás loco, estás enamorado por Cristo. ¿Y qué nos dice la gente? Pues este tipo se volvió loco. Ahora esta mujer se volvió loca. Puras alabanzas y puro gloria a Dios. Pero estamos enamorados de Dios. ¿Por
porque amamos a la iglesia. Y por eso los primeros santos, por eso los primeros mártires, por eso los apóstoles, hermanos, amaron a la iglesia y dieron la vida por su iglesia, y pasaban por incomprensiones, persecuciones. Muchas veces la fe es incomprensible en la vida del cristiano. De tal manera, queridos hijos, si en los capítulos anteriores se ha dirigido a todos los creyentes, ahora se dirige a los presbíteros de estas comunidades, y lo hace como aquel que ha sido testigo de la muerte y resurrección del Señor. San Pedro quiere recordarles y recordarnos que la misión que han recibido es ante todo la de ser pastores de un rebaño que es de Dios. Ya Pedro habla para nosotros, los pastores y sacerdotes, obispos, para el Papa, la de ser pastores de un rebaño que es de Dios, no suyo, y que por tanto están al servicio humilde de aquel que es el único pastor, y en quien hay que buscar y descubrir qué significar la tarea de pastorear. Porque hoy, hermanos, necesitamos ser pastores que olamos a ovejas. A ovejas, nos dice el Papa Francisco. Pedro se preocupa por la comunidad, pero Pedro también habla a los pastores, a cada uno de nosotros, los sacerdotes, mis hermanos, de salir. Yo compartía precisamente el domingo la misa con la comunidad, con mi comunidad parroquial de la Medalla Milagrosa. Y les hablaba a mis hermanos, queridos hijos, de la palabra de Dios, donde el Señor nos dice que el que quiera ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida la ganará para la vida eterna. Esto significa que el pastor tiene que dar la vida por sus ovejas, mis hermanos. Evidentemente tenemos que tener las medidas de bioseguridad, tenemos que cuidarnos, pero mis hermanos, si morimos, morimos por Cristo, morimos por la fe. Porque hoy estamos en un mundo secularizado, porque hoy estamos en un mundo que está cobrando camino, porque hoy estamos en un mundo, queridos hermanos, tecnificado, donde la información está a la mano. ¿Y cuántos jóvenes hoy ya están diciendo: yo no creo en Dios? ¿Cuántos jóvenes hoy están diciendo: yo no creo en eso de la Eucaristía, yo no creo en eso? Porque lamentablemente, mis hermanos, estamos dedicados a otras cosas. Y yo pido perdón a Dios por eso, mis hermanos. Y yo pido perdón a Dios porque estamos dedicados a otras cosas, y no estar al lado de los pobres, y no estar al lado de los que sufren. Esa es la gran preocupación de Pedro en esta carta. La preocupación, queridos hermanos, de que mantengan su fe. La preocupación de que se sostengan, de que vivan, hermanos, de la fe. Y nosotros tenemos que vivir de la fe. Usted, mi querido padre, mi querida madre, familia, usted y yo tenemos que vivir de la fe, porque el Señor también te invita a ser pastor. ¿Cuántos jóvenes se nos están yendo una eternidad sin Dios por nuestra culpa? Porque las predicaciones nuestras muchas veces son predicaciones vacías, mi hermano. Y la predicación del cristiano, del laico, la predicación del catequista tiene que ser una predicación con poder, hermano. Que se manifieste el poder del Señor, que la gente crea que Jesús está vivo, y no llenarnos de tanta intelectualidad teológica y filosófica. Muchas veces, hermanos, nosotros empezamos a dar una catequesis y lo primero que pelamos, que no está mal, mis hermanos, es por ver qué dijo tal autor, es por ver qué dijo X persona, pero qué dice la palabra de Dios, qué dice Jesús para la vida del hombre, que Jesús cambia, que Jesús transforma, porque ningún autor puede transformar vidas, hermanos. Nos llenamos de tantas cosas. ¿Cómo son nuestras predicaciones, nuestras conversaciones con nuestros hijos? Por eso fíjense lo maravilloso que le dijo el ángel del Señor a Abraham: Abraham, no le hagas daño a tu hijo, no le hagas daño al niño. ¿Cuánto daño le estamos haciendo nosotros como padres y madres a nuestros hijos? ¿Cuánto daño? Porque le estamos metiendo tantas cosas, porque les estamos metiendo tanta porquería a nuestros hijos, que no estamos fundamentándolos en la fe de la iglesia. Hay que empezar, mis hermanos, por cosas sencillas.
a enseñarles la fe, a llevar a nuestros hijos a la misa. Padre, pero es que el padre me dijo de mi parroquia que no llevara a ese pelado, bueno, a ese niño, porque ese niño llora mucho, padre. Pues usted llévelo y lo agarra. Es que el padre se molesta porque el niño camina por la iglesia. Pues el padre tiene razón. Usted lo agarra y usted le enseña. Ahí está Jesús. Así como usted le enseña que 2 más 2 son 4. Tienes que enseñarle dónde está Jesús en la Eucaristía. ¿Dónde está Jesús en la Eucaristía? Tiene que enseñarle que Él murió en la cruz. Ahí, hermanos, es donde se fundamenta la fe. ¿Cuáles son las sagradas escrituras? ¿Cuáles son los libros? ¿Cuál es el mejor libro? Yo recuerdo, mis hermanos, que estaba viendo una entrevista. Y esto me marcó para siempre, mis hermanos, porque usted le pregunta muchas veces. Y si me hubiesen preguntado a mí, yo hubiese dicho tal libro, tal cosa. Una persona que no creía en Dios. Un gran pensador. Y le hicieron la pregunta. Un periodista. Un filósofo. Le preguntaron: ¿cuál ha sido el mejor libro que usted ha leído en toda su historia o en toda su vida? Yo por lo mínimo pensé que iba a decir que era la Ética de Nicómaco, o que era el mito de las cavernas de Platón. Iba a pensar yo, por ejemplo. ¿Y saben cuál fue la respuesta de este hombre? Se quedó mirando perpleja a la persona que le hizo la pregunta, y con una seguridad de Dios le dijo: el mejor libro que yo he leído en mi vida es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Hermanos, esto me desmoronó el corazón. Esto me marcó. Y dije: si hubiese sido un sacerdote, lo primero que hubiésemos dicho, tal vez la moral de Marciano Vidal. Pero este hombre dijo: el mejor libro que he leído es la Biblia. Ahí es donde se fundamenta nuestra fe, mis hermanos. Ahí es donde cobra sentido el pastoreo. Por eso nos dice el Salmo 22. Hoy en esta versión el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta, mi hermano. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y me repara mis fuerzas. Hoy necesitamos conducir a nuestra familia, mis hermanos, con nuestro testimonio, con la palabra de Dios, con la vida sacramental, hermano, conducir a nuestros hijos, porque hoy, hermanos, hay otros que están anhelando, hay otros que están interesados en llevar a sus hijos hacia otros lugares, y hoy aparentemente, queridos hermanos, hay praderas verdes, cuando verdaderamente son praderas oscuras, praderas negras, praderas falsas. Hoy hay muchos niños seducidos por este tema de la tecnología. Hoy hay muchos niños y muchos adolescentes que están siendo seducidos, hermanos, por las propuestas de Satanás. Es más, hoy hay muchos cristianos que todavía verdaderamente no han tenido un encuentro personal con Jesús, que todavía se dejan seducir y no saben que hay que dejarnos conducir por el Señor y dejarnos llevar por Él. Me guía por senderos justos, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Me dan seguridad porque tú estás conmigo. Di ahí, mi hermano, donde tú estás, no sé, donde tú puedas estar escuchando esta predicación, porque tú estás conmigo, porque me guías por el sendero, por el honor de su nombre, por el sendero justo, mis hermanos. El diablo quiere conducirte. En este momento hay muchas personas que están siendo conducidas y se sienten felices porque tienen todo el dinero del mundo, porque tienen todo el placer y todo el poder, pero lamentablemente los están conduciendo es hacia el fuego eterno. Pero hoy usted y yo dejémonos conducir por Jesús, que nos conduce hacia la felicidad, que nos conduce, mis queridos hermanos, hacia praderas verdes, porque Él irá con nosotros. Ante esta pandemia, ante esta dificultad, Él irá con nosotros.
Dejémonos conducir por el poder de Jesús. Dejémonos conducir por el pastor eterno. Y hoy en esta cátedra de San Pedro, queridos y apreciados hermanos, seguramente ustedes han escuchado muchas reflexiones de lo que significa la cátedra de San Pedro. Pues cátedra significa silla, ese lugar, queridos hermanos, donde Pedro, etcétera, etcétera, ya en Roma. Y por eso, de una u otra manera, tenemos al Papa y al Vicario de Cristo. Maravilloso. Ya sabemos qué significa la cátedra de San Pedro, la silla, la sede de Pedro, la sede allá en el Vaticano. Pero fijémonos, ¿cuál es el sentido de este evangelio del día de hoy de San Mateo 16, capítulo 13, versículo 19? Nos dice la palabra que en aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista. Esto pasa cuando no tenemos claro quién es Dios en nuestras vidas. Y esto pasa, queridos hermanos, cuando muchas veces nuestros hijos nos preguntan: ¿y quién es Dios? Y lo primero que decimos: Dios es nuestro Padre, creador del cielo y de toda la tierra, que castiga a los malos y premia a los buenos. Creo que ese sí es el concepto que seguramente se ha aprendido en el transcurso de la catequesis. ¿Quién es Dios? Tu papá, que murió en la cruz. Tu hermano mayor, que murió en la cruz por amor a ti, que te perdonó, que lo dio todo, que quiere que nosotros preservemos la fe de nuestra iglesia, que bebamos de la fuente de la verdad. Ese es Dios. ¿Quién es Dios, hermanos, para ti? Para mí Dios es el que renuncia, hermanos, el que se hace impuro por ti, el que se hizo impuro por aquel leproso, el que es capaz, queridos hermanos, de abajarse, el que es capaz de dejarse crucificar. Ese Dios, el que te ha amado con amor eterno. ¿Quién es Dios para ti? Que tú puedes decir: Dios es mi Padre, que me ama cuando peco, y que me invita a dejar mi vida de pecado, y que me sigue amando cuando soy un pecador. Ese Dios. Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Hermanos, aquí Pedro sacó 20 puntos. Porque recordemos que Pedro era una persona en cierta manera tosca, en cierta manera que era impulsivo. Simón Pedro respondió. Él tomó la palabra. Fíjense, Pedro toma la palabra y el Señor empieza desde ya. Y pudiésemos plantearnos la pregunta: ¿y por qué Pedro viene a ser el primer papa? Seguramente pues porque era el mayor, seguramente porque el que tenía la experiencia, seguramente porque tenía carácter, seguramente porque tenía autoridad, etcétera, etcétera. Pero en este caso la palabra de Dios nos está diciendo que Pedro tomó la palabra. Simón Pedro tomó la palabra y respondió de una manera profunda y le dijo: tú eres el Mesías, el enviado. El enviado no es otro. Pedro le aclara a la comunidad hebrea, a la comunidad judía, que no es otro, sino es Jesús. Jesús el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado, porque Pedro la había regado. Porque Pedro, queridos hermanos, pasó por un trance muy duro, muy difícil. En aquel momento de la última cena, en aquel momento del lavatorio de los pies. Y el Señor le reprendió duro a Pedro: Pedro, usted no habla como Dios, sino como los hombres, como Satanás. Pero qué hermosa la experiencia de Dios, como Dios hace amar a la iglesia. Y como hermanos nosotros tenemos que amar a la iglesia. En la persona de los apóstoles, en la persona del vicario de Cristo, de Pedro,
en este caso del Papa Francisco. Porque Pedro, queridos hermanos, no se equivocó. Pedro acertó en la pregunta de Jesús: ¿y usted quién dice que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? En este sentido, veamos la profundidad del amor de Jesús para con Pedro, porque Pedro lo negó, mis hermanos, y Pedro lo reafirmó 3 veces en el amor. Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que yo soy fiel a ti. Y el Señor le hizo confirmar en la fe a Pedro, y hoy el Señor también te está haciendo confirmar en la fe, mi hermano, para que tú le creas a la palabra, para que tú creas en la iglesia que estás siguiendo, para que seamos firmes, mi hermano, que no venga cualquier otra persona a hacernos confundir. Por eso hay que conocer para amar, porque nadie ama a quien no conoce. Termina diciendo la palabra: ahora yo te digo, tú eres Pedro, roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántas tormentas ha tenido la iglesia? ¿Cuántos cismas? ¿Cuántas reformas? Tú eres Pedro sobre esta iglesia, sobre esta piedra. Es decir, sobre ti. Hay muchos evangélicos que dicen que Jesús se dijo que cuando dijo Jesús sobre esta piedra, y dicen muchos hermanos que Jesús se señaló a él mismo. No, mi hermano. No creamos en tonterías, en teologías baratas. Jesús señaló a Pedro. Sobre esta piedra, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán derrotar. Por eso la iglesia, mis hermanos, decía por allá: ni muchos, ni menos, ni los que están a lo interno de la iglesia podrán derribar la iglesia y podrán hacerla desaparecer. La iglesia es de Jesucristo. La iglesia le pertenece al Santo de los Santos. Por eso, mis hermanos, estamos en la verdadera iglesia. Bebamos de la fuente de la salvación. Amemos a la iglesia. Amemos la vida sacramental. Amemos el don del sacerdocio. Respetemos al Papa Francisco y a cualquier papa que tengamos. No lo señalemos, no lo critiquemos. Es el Papa de Jesucristo, mis hermanos, que el Señor puso ahí, que tenemos que obedecer a la iglesia, mis hermanos. Por eso nadie, ni Lutero, que quiso destruir la iglesia, mis hermanos, ni sacerdotes que se rebelan, ni obispos que se rebelan en contra de la iglesia. La iglesia lleva más de 2000 años. ¿Y quién ha podido, queridos hermanos, destruir la iglesia? Pero han salido por ahí muchos tarantinos, muchos hermanos evangélicos, las piedritas azules, muchos tarantines, le digo yo, porque a los hermanitos evangélicos que hacen iglesias por ahí les digo, lo que hacen son tarantines y hacen ventas y cuestiones de esas, de garage. Pienso que no son iglesias, mis hermanos, son sectas protestantes. Más de 50,000 sectas protestantes. ¿Y dónde está la iglesia católica? Firme en el nombre de Jesús, mi hermano. La iglesia de Jesús. Y tenemos que sentirnos llenos de gozo. Tenemos que sentirnos llenos de alegría que estamos en la iglesia de Cristo. Y termina diciendo el Evangelio: te daré las llaves del reino de los cielos. Jesús le habla claro a Pedro: te dará la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Fíjense el poder petrino, el poder de San Pedro, que se lo confiere Jesús. El poder de la confesión, mis hermanos. Qué grandioso es vivir. Gracias, Señor, por habernos dado la iglesia católica, por haber sido incorporado en este cuerpo místico, por amar, Señor, la vida sacramental, mi sacerdocio. Hermano, dele gracias a Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias, Señor, por este día de tu palabra, Señor, que me has hablado al corazón. Muchas gracias, Papito Dios. Te alabo, te bendigo. Gracias, Señor, por el ministerio sacerdotal, por los sacramentos, por la Virgencita María. Gracias, Señor Jesucristo, por el Papa. Gracias, Señor, por la vida de cada laico. Gracias, Señor Jesucristo, por la vida de cada diácono, por la vida de cada seminarista, por la vida de
de cada movimiento de apostolado, Señor. Estamos, Señor, en tu iglesia. La amaremos, Señor. Moriremos amando a tu iglesia, Señor, a nuestra iglesia. Bendito eres, amado Señor, Dios de la historia. A ti la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Apreciados hermanos, qué gran gozo, qué gran alegría. Me dio muchísimo gusto que usted me hubiese acompañado hasta este momento de la predicación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a seguirle pidiendo que se siga suscribiendo a nuestro canal de YouTube, Padre Maro, que por favor les des a la campanita para que te llegue la notificación del Evangelio. Por favor, dejen sus comentarios y no se te olvide. A ver, ahí en ese momento aparece, al frente de tu pantalla aparece la opción compartir. Le das compartir y buscas en WhatsApp o en Facebook. Usted va a compartir el Evangelio del día de hoy en esta gran fiesta de la Cátedra de San Pedro. Compártalo con tus seres queridos, que otras personas conozcan de la palabra y amemos, y todos amemos a la iglesia de Jesucristo. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nuestra Madre María Santísima les acompañe. María de Guadalupe les acompañe y les bendiga siempre. Cuídense mucho, queridos hermanos. Les quiero desde Barinas, Venezuela, su amigo servidor, el Padre Maro. Recuerden que el Señor es nuestro pastor. Nada nos faltará.